página 21. Mejor nunca haber nacido. El daño de llegar a existir, por David Benatar, 2006. Capítulo 1. 1.2. Antinatalismo y sesgo pronatal. Argumentaré que una implicación de la opinión de que llegar a existir es siempre un daño grave, es que no deberíamos tener hijos. Algunas posiciones antinatalistas se basan en la aversión por los niños o en los intereses de los adultos que tienen mayor libertad y recursos si no tienen ni crían hijos. Mi punto de vista antinatalista es diferente. Surge, no de una aversión por los niños, sino de una preocupación por evitar el sufrimiento de los niños potenciales y de los adultos en los que se convertirían, incluso si no tener esos niños va en contra de los intereses de quienes los tendrían. Los puntos de vista antinatalistas, cualquiera que sea su fuente, chocan contra un sesgo pronatalista extremadamente poderoso. Este sesgo tiene sus raíces en los orígenes evolutivos de la psicología y la biología humana, y de los animales más primitivos. Aquellos con puntos de vista pronatales tienen más probabilidades de transmitir sus genes. Es parte del sesgo pronatal que la mayoría de la gente simplemente asume que transmitir los genes es bueno y una señal de superioridad. Sin embargo, con diferentes puntos de vista morales, la supervivencia, ya sea de uno mismo o de los genes, podría no verse como una indicación de ser mejor. El sesgo pronatal se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, existe la suposición de que uno debe casarse o simplemente cohabitar para tener hijos, y que, aparte de la infertilidad, uno es atrasado o egoísta si no lo hace. A veces la presunción es traicionada por la palabra todavía, como en signo de interrogación abierta. ¿No has tenido hijos todavía? Esta suposición generalmente no se extiende a los homosexuales, tanto hombres como mujeres, que no tienen hijos, aunque los homosexuales, tengan o no hijos, son a menudo víctimas de un oprobio más vicioso. A menudo se los considera pervertidos o repugnantes en lugar de atrasados o egoístas. La suposición de atraso se basa en un paradigma de desarrollo ontogenético o individual: los niños no tienen hijos, pero los adultos sí. Por lo tanto, si uno no ha, todavía, comenzado a reproducirse, no es completamente adulto. Pero no está nada claro que este sea el paradigma apropiado. Primero, saber cuándo no tener un bebé y tener el autocontrol para cumplir con esto es una señal de madurez, no de inmadurez. Hay demasiados niños, adolescentes, que están teniendo hijos sin estar adecuadamente preparados para criarlos. Segundo, hay un punto relacionado. Desde una perspectiva filogenética, el impulso a la procreación es extremadamente primitivo. Si atrasado se entiende como primitivo, es la procreación la que es atrasada, y la no procreación racionalmente motivada la que es evolutivamente más reciente y avanzada. Aunque la no procreación a veces, como indiqué anteriormente, está motivada por preocupaciones egoístas, no tiene por qué ser así. Cuando las personas se abstienen de procrear para evitar infligir el daño de llegar a existir, sus motivos son altruistas, no egoístas. Además, cualquier motivación conscientemente altruista para tener hijos es totalmente errónea cuando los beneficiarios previstos son los hijos y, como argumentaré, es inapropiada cuando son otras personas o el Estado. En algunas comunidades existe una considerable presión social y de pares para tener bebés y, a veces, incluso tantos bebés como sea posible. Esto puede ocurrir incluso cuando los padres no pueden cuidar adecuadamente del gran número de niños que están produciendo. Las presiones tampoco son siempre informales. Los gobiernos intervienen con no poca frecuencia, en particular, pero no solo, cuando las tasas de natalidad disminuyen, para alentar la procreación de bebés.
Esto es cierto incluso donde la población de referencia ya es alta y la preocupación es solo sobre las tasas de natalidad que caen por debajo de la de reemplazo. En este caso, la preocupación es que habrá menos personas en edad de trabajar y, por lo tanto, menos contribuyentes para mantener a una población mayor que envejece. TV escribe. Si no hay niños, ¿quiénes serán los que van a reemplazar a los esclavos que envejecen y mueren? El sistema quiere que haya niños, para tener contribuyentes. Benatar escribe. Hablaré más en el capítulo 7 sobre los costos para las personas existentes de una tasa de natalidad reducida. En el caso concreto de Japón, al que ahora me referiré, no todo el mundo está de acuerdo en que el descenso de la población tendrá un impacto muy negativo en la sociedad japonesa. Véase, por ejemplo, El increíble país que se encoge, The Economist, 13 de noviembre de 2004, 45-6. Por ejemplo, en Japón existía la preocupación de que la tasa de natalidad de 1,33 niños reduciría la población de 127 millones de personas a 101 millones en 2050 y 64 millones en 2100. El gobierno japonés tomó medidas. Lanzaron el Plan Plus One, destinado a persuadir a las parejas casadas de tener un hijo más, y establecieron la sede central de promoción de medidas contra la baja tasa de natalidad para coordinar el plan. Una de las propuestas del plan era un presupuesto de emparejamiento de 3.100 millones de yenes que se gastaría en fiestas financiadas con fondos públicos, cruceros en barco y excursiones de senderismo para hombres y mujeres solteros. El gobierno también prometió apoyo financiero para las parejas que busquen tratamientos de fertilidad costosos. El Plan Plus One también tenía disposiciones para desviar recursos para proporcionar préstamos educativos para llevar a los niños a la escuela. Singapur desarrolló planes para persuadir a los ciudadanos a tener más hijos. Además de la propaganda, introdujo incentivos económicos para tener un tercer hijo, licencia de maternidad pagada y centros de cuidado infantil financiados por el Estado. Y Australia ha anunciado un paquete familiar de 13.300 millones de dólares que se distribuirá durante 5 años. Según el tesorero de ese país, si puedes tener hijos, es algo bueno. TV escribe. Sea, que si pares hijos que el sistema demanda, eres patriota, un buen ser humano. Y es cierto, una nación sustenta su continuidad en la gente. Benatar escribe. Además de tener un hijo para el esposo y otro para la esposa, instó a los australianos a tener también uno para su país, tener 3 hijos. Es bien sabido que los regímenes totalitarios a menudo alientan a las personas, si no las coaccionan u obligan a tener bebés por razones militares, dado el deseo de tener nuevas y abundantes generaciones de soldados. En pocas palabras, esto es pronatalismo como carne de cañón y es considerar a las personas, como objetos, que vienen a satisfacer las demandas de un sistema. Las democracias, particularmente aquellas que no están involucradas en conflictos prolongados, no son y no necesitan ser tan toscas, pero esto, como hemos visto, no significa que estén desprovistas de pronatalismo. Incluso cuando las democracias no toman medidas formales para aumentar la tasa de natalidad, debemos señalar que la democracia tiene un sesgo inherente hacia el pronatalismo. Dado que la mayoría prevalece, incluso dentro de ciertas restricciones liberales, cada sector de la población de una democracia tiene incentivos para producir descendencia adicional para que sus intereses y agendas prevalezcan o al menos se mantengan. Nótese, por extensión, que en una democracia aquellos comprometidos con la no procreación nunca podrían, en el largo plazo, prevalecer políticamente contra aquellos comprometidos con la procreación. Además, es curioso cómo la democracia favorece la crianza frente a la inmigración.
Los hijos tienen un presunto derecho a la ciudadanía, mientras que los inmigrantes potenciales no. Imagine un estado polarizado formado por dos grupos étnicos opuestos. Uno aumenta su tamaño por cría y el otro por inmigración. Según quien ostente el poder, al grupo que crezca por la inmigración se le impedirá crecer o se le acusará de colonialismo. Pero, ¿por qué la democracia debería favorecer a un grupo indígena sobre otro simplemente porque uno se reproduce en lugar de aumentar por la inmigración? ¿Por qué la cría debería ser ilimitada pero la inmigración restringida cuando los resultados políticos son igualmente sensibles a ambas formas de aumentar la población? Algunos pueden tratar de responder a esta pregunta argumentando que el derecho a la libertad de procreación es más importante que el derecho a inmigrar. De hecho, esa puede ser una descripción precisa de la forma en que realmente funciona la ley, pero podemos cuestionar si esa es la forma en que debería ser. ¿Debería ser más inviolable la libertad de alguien de crear una persona que la libertad de alguien más de hacer que un amigo o familiar emigre? Otra forma en la que opera el pronatalismo, incluso en el ámbito moral, y no simplemente político, es que los criadores aumentan su valor al tener hijos. De alguna manera, se piensa que los padres condependientes cuentan más. Si, por ejemplo, hay algún recurso escaso, tal vez un riñón donado, y de los dos receptores potenciales, uno es padre de niños pequeños y el otro no, el padre, en igualdad de condiciones, probablemente se verá favorecido. Dejar que uno de los padres muera no es solo frustrar la preferencia de esa persona de ser salva, sino también las preferencias de sus hijos de que su padre sea salvo. Es muy cierto, por supuesto, que la muerte del padre dañará a más personas, pero, no obstante, hay algo que decir en contra de favorecer a los padres. Aumentar el valor de uno teniendo hijos podría ser como aumentar el valor de uno tomando rehenes. Podríamos encontrarlo injusto y decidir no recompensarlo. Eso puede empeorar la vida de los niños, pero, ¿debe recaer sobre los hombros de quienes no tienen hijos el costo de evitar ese resultado? Nada de lo anterior es para negar que existen algunas sociedades en las que se han adoptado políticas antinatales. El ejemplo más obvio es China, donde el gobierno introdujo una política de un hijo por pareja. Sin embargo, algunos puntos son dignos de mención. Primero, tales políticas son excepcionales. En segundo lugar, son una respuesta a la sobrepoblación masiva, en lugar de simplemente moderada. En tercer lugar, se requieren precisamente porque son un correctivo de un sesgo pronatal muy poderoso y, por lo tanto, no constituyen una refutación de la existencia de dicho sesgo. Tampoco niego que haya algunos críticos no estatales del pronatalismo. Hay quienes, por ejemplo, argumentan que la vida de uno es mejor o al menos no peor sin hijos y hay quienes se oponen a la discriminación contra las personas que son infértiles o sin hijos por elección. Por muy bienvenida que sea esta oposición al pronatalismo, la mayor parte está inspirada en la preocupación por las personas existentes. Muy rara vez escuchamos críticas al pronatalismo basadas en lo que la procreación hace a aquellos que son traídos a la existencia. Hay un tipo de excepción, aquellos que creen que el mundo es un lugar demasiado horrible para traer niños. Tales personas creen que sucede que hay demasiado mal en el mundo para que la procreación sea aceptable. Esa creencia debe ser correcta. Solo estoy en desacuerdo en un sentido con quienes lo defienden. A diferencia de, la mayoría de, ellos, creo que podría haber mucho menos sufrimiento hoy, sin embargo, la procreación seguiría siendo inaceptable. Desde mi punto de vista, no hay ningún beneficio neto en llegar a existir y, por lo tanto, llegar a existir nunca vale la pena por sus costos. Sé que esa opinión es difícil de aceptar. Lo defenderé con algún detalle en el capítulo 2.
Aunque creo que mi argumento es sólido, no puedo dejar de esperar que me equivoque. Página 26.